Arrancó un nuevo semestre en el fútbol profesional colombiano y con esto nuevos jugadores a nuevos equipos, equipos que pelean por el título, equipos que por lo menos quieren armar equipos competitivos en pro de ganar un nuevo campeonato. Yo quiero que todos ustedes primero se suscriban a Galería Deportiva, al canal en el que les llevamos la magia del deporte colombiano, en el que les llevamos la liga, por supuesto, y en el que estaremos viendo a cada uno de los equipos que se mencionen en este video. Cada equipo tuvo fichajes, buenos, malos, interesantes o regulares, y quiero que sean ustedes los que puntúen estos fichajes del fútbol profesional colombiano. Hay equipos que hicieron grandes inversiones, hay equipos que no hicieron grandes inversiones, pero que tenían quizás una buena base. El mejor ejemplo de esto, el Junior de Barranquilla, el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Un equipo que para este mercado no hizo grandes fichajes, hizo un par de ajustes en la plantilla, pero no necesitaba tampoco tirar la casa por la ventana. Hay otros equipos, por ejemplo como Millonarios, que lo vamos a estar analizando, que hizo sus respectivos fichajes, que quizás hizo más movimientos de lo habitual, del promedio de equipos, pero porque quizás necesitaba ese movimiento. Yo quiero que usted me deje acá en la cajita de comentarios su equipo y si le parece que sí se reforzó bien. Y que por supuesto deje su like o deje su dislike si no le gusta el video. Cualquier cosa la aceptamos acá en Galería Deportiva para ver si le gustó o no le gustó el video. De cualquier manera usted apoya al canal con un like o con un dislike. Así que deje su manito arriba o su manito abajo. Este video quizás es más largo de lo que uno espera, porque bueno, son 16 equipos de primera división y tenemos que repasar a todos y cada uno de ellos. Para no hacer esto más largo, vamos a arrancar con un equipo ya mencionado en este video, que es el Junior de Barranquilla, el actual campeón del fútbol profesional colombiano. Un equipo que, le digo, hizo 2 fichajes nomás. Hasta ahora, hasta el momento de la grabación, que es el mismo de la publicación, porque esto está recién salidito del horno. Francisco Fidriceski es el gran fichaje del Junior de Barranquilla, junto a Pablo Ortiz, que no es un fichaje, es un jugador que viene cedido desde el DIM, desde Independiente Medellín. En realidad los dos, ¿no? Armaron un paquetico y se trajeron a los dos, pero el polaco Fidriceski, un delantero que uno... Yo digo, ¿por qué el Junior quiere traer un 9? Si tiene a Teo, si tiene a Paiva, si tiene o tenía a Carlos Arturo Vaca, porque cuando llega el polaco no se sabía todavía que Vaca se iba a terminar yendo. Ya vamos a hablar de Vaca, que creo que es uno de los grandes movimientos de este mercado. Y bueno, Pablo Ortiz, que es un reemplazo en realidad, porque se va Lucas Monzón, el central. Un central que yo creo no era titular, habían partidos en los que era titular, pero la dupla era Jermain Zidane Peña junto al Cacha Rivera, y Lucas Monzón no parecía ser tan titular, pero bueno, se termina yendo Lucas Monzón y viene Pablo Ortiz en su reemplazo. En Atlético Nacional sí que hubo varios movimientos. Se fue, para empezar, Diego Arias, que es un tipo que, bueno, se sabía que se iba a ir, el técnico de Nacional. Y Nacional, la gran llegada, el gran fichaje, yo creo que está en la dirección deportiva, porque llega Víctor Marulanda a la dirección deportiva, valga la redundancia, de Atlético Nacional, y aquí es donde empieza un nuevo semestre por completo para Atlético Nacional, porque es planificar el semestre de otra manera, traer un técnico nuevo, que es otro de los grandes fichajes. Ustedes me dirán si es el más grande o si les parece más importante el hecho de la llegada de Víctor Marulanda, que de hecho fue el director deportivo que tenía Atlético Nacional en aquel proceso exitoso que lo lleva a levantar una Copa Libertadores y a la final en 2016 de la Conmebol Sudamericana. Yo creo que es muy importante tener un director deportivo y también un buen técnico como Lucas González. También llega Franco Armani, arquero campeón del mundo, llega desde River Plate como agente libre. Jaicar Perlaza, que de hecho ya marcó su primer gol. Y esos son los movimientos, las llegadas de Atlético Nacional por ahora. No sé si necesitaba tantos movimientos,
Sí, reemplaza a Ospina con un arquero que, bueno, mejor carrera tiene, pero tiene mejor actualidad, lo veremos este semestre. J.K. Perlaza es un jugador totalmente polifuncional, juega de lateral derecho, juega de extremo por derecha, extremo por izquierda, incluso si lo fuerzan un poquito, yo creo que puede terminar jugando de lateral por izquierda. No es una posición que desconozca, así que es un buen fichaje. Siempre un jugador polivalente es un buen fichaje. Se fueron Diego Arias, como ya dije, David Ospina, Dairon Asprilla, Francisco Bauzá y Kevin Cataño. Algunos cedidos, otros terminaron contrato, otros se fueron vendidos de estos recién mencionados. Al final se fueron de Atlético Nacional. Vamos al DIM, que también tuvo movimiento de banquillo. Llegó al equipo rojo paisa Luis Amaranto Perea, el segundo, o quien era el segundo entrenador de la selección Colombia. Llegó también Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, ojo en este fichaje que llega desde Boca Juniors de Argentina, claro está. No porque venga de Boca va a rendir bien, pero probablemente sea uno de los de renombre en esta plantilla. Juan José Córdoba y Alfonso Cimarra, los fichajes de Independiente Medellín. Y se fueron varios. Alejandro Restrepo, el técnico, el semestre pasado ya se había ido. José Ortiz, como ya lo mencionamos, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Davinson Estupiñán, Marlon Balanta, Leiser Chaverra, Francisco Chaverra, Iker Blanco, Nezaret Segura, el polaco Fidriszewski, también ya mencionado, y Daniel Londoño. Varias bajas para el LIM, que yo creo que se puede seguir reforzando, pero hasta ahora, hasta la grabación de este video, los que llegaron fueron los que ya mencioné. Vamos a Millonarios, donde Serpa dijo que para este semestre impusieron un modelo de Premier League. Veremos qué tal funciona. Eso lo dijo Serpa, no lo digo yo. Llegó Daniel Ruiz, vuelve al conjunto embajador. Buena llegada la de Daniel Ruiz, estará para ser titular indiscutible en Millonarios, es la gran duda para el hincha. Llegó Francisco Chaverra, me parece un gran fichaje. James Aguirre, el que era el segundo arquero del Once Caldas, llegó a ser segundo arquero de Millonarios porque Javier Burray llegó para ser el primero. Por lo menos así están dispuestos los fichajes. Y ojo, Millonarios está necesitado de un buen arquero. Llegó también Andrei Estupiñán, el goleador del semestre pasado. En el Pasto fue goleador, pero por ahora en los equipos grandes del fútbol colombiano no le ha terminado de ir del todo bien a Andrei Estupiñán. Veremos si esta es la excepción. Y llegó Yomier Guerrero, también lateral campeón actual del fútbol profesional colombiano. Se fueron Beckham David Castro, se fue Diego Novoa, se fue Alex Castro, se fue Jorge Cabezas Hurtado, se fue Nicolás Giraldo, Guillermo de Amores y Edgar Elizalde. Estas son las salidas. Vamos al otro equipo de la capital, pero al rojo, a Santa Fe. Solo llegó Kevin Balanta, solo un fichaje para Santa Fe. Que igual tampoco es que Santa Fe, mercado a mercado, tira la casa por la ventana, no. Que tenga un fichaje es lo normal en Santa Fe. Se fueron Edwin Mosquera, Chirras y se fue J.K. Perlaza, que ya mencionamos, se fue a Atlético Nacional. ¿Tendrá buena nómina Santa Fe? Lo veremos a lo largo del semestre, por supuesto. Es una nómina que siempre es corta, la de Santa Fe. Nunca es que uno mira para el banco de suplentes y ve una cantidad de nombres interesantísimos. La realidad es que no. América de Cali. Llegó Luis Quiñones, Brian Córdoba, Juan Pablo Montoya, Gianni Quintero y Jormar Hurtado. Las llegadas de América de Cali. Se fueron Jorge Soto, ya vamos a mencionar a dónde se fue, Johan Garcés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera y el señor Joel Romero. Estos son los egresos, las salidas de América de Cali. El otro de Cali, el Deportivo Cali, llegó Calazán Suárez, Edwin Velasco, Leiser Chaverra, Nicolás Benedetti y se fue Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Gianni Quintero, Miguel Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar. Estos fueron los que se fueron. Llegaron, como les decía, Calazán Suárez, Edwin Velasco, Leiser Chaverra y Nicolás Benedetti. Buen mercado, me parece. Hay que ver cómo llega Nicolás Benedetti, ¿no?, al conjunto caleño. En Águilas Doradas hubo varias llegadas, empezando por un nuevo DT. Se fue Juan David Niño. Llegó Flavio Robato
y ya debutó con victoria justamente ante Santa Fe. Tomás Blandón, Junior Noguera, Andrés Mosquera, Anthony Vázquez y John Ontaneda, los nuevos fichajes del conjunto de Águilas Doradas. Se fue Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Brian Urueña, Cristian Cañosales, Hernán López, Joaquín Varela, Diego Hernández y Andrés Salazar. Varias bajas, pero también varias llegadas. Siempre pasa esto en los equipos de la mitad de tabla, que hay muchísimo movimiento. En Alianza, el equipo solo tuvo una salida, que fue la de Carlos Lucumí. Y llegó Leiner Palacios, Israel Alba y Deiner Quiñones. Alianza, bueno, Deiner Quiñones de pronto el de más esperanza. Y viene el Bucaramanga, un equipo que quizás ilusiona al hincha porque tuvo una llegada importantísima y es una llegada de banquillo. Es la llegada del señor Pablo Peirano. Nuevo técnico, empieza la era de Peirano. El Bucaramanga, yo creo que en Peirano tiene un técnico que por lo menos fe le da, tranquilidad le da. Como habitualmente pasa en Bucaramanga, hay técnicos a los cuales el hincha se entrega. Pasó con Dudamel y Dudamel respondió bien. Con Leonel Álvarez yo creo que había más dudas, pero vuelve a estar el hincha ilusionado con Peirano, por supuesto, que además ya supo dirigir también en Santa Fe y bien le fue. Omar Albornoz llegó, Christopher Fiermarín, John Freddy Salazar, José Ortiz y Diego Novoa, las llegadas del conjunto bumangués. Se fueron Jefferson Mena, Faber Gil, Israel Alba, Gleifer Medina, Carlos de las Alas y José García. En términos generales, yo creo que las llegadas son mejores que las salidas y eso define un buen mercado de fichajes. Se movió por lo menos el equipo. En Boyacá Chicó no hubo altas, sí hubo bajas. Ítalo Montaño, Jairo Molina, Brian Palacios y Jordi Bedoya se fueron. Repito, no hubo altas, no hubo fichajes en el Boyacá Chicó. Parecido a lo del Cúcuta Deportivo hasta hace 20 horas, póngale. Porque se fueron Brian Córdoba, Omar Albornoz, Santiago Orozco, John Valencia y Luífer Hernández. ¿Y quién llegó? Marlon Carabalí. Y acá empieza una de las grandes novelas del mercado de fichajes colombiano. Porque, sin mentirle, duró cerca de 2 semanas el rumor de que el Cúcuta iba a quedarse con Carlos Vaca. Carlos Vaca, uno de los delanteros históricos del fútbol colombiano. No de la liga en sí, pero sí tipo de selección de recorrido borrado en el Junior por las lesiones, por mala suerte para él y por el buen momento de Teo, de Paiva, de Muriel. Y el Cúcuta parecía ser un equipo que le iba a dar la titularidad. Además, la salida de Luífer parecía que lo iba a dejar a él con serias posibilidades de pelear por la titularidad, en un 50-50 quizás. Y adivinen, no va a llegar al Cúcuta Deportivo. Va a terminar llegando al Deportivo Cali, que no lo quise mencionar antes, porque quería darle énfasis a esta gran novela, pero tomó un volantazo esto impresionante. Se metió el Cali cuando el Cúcuta lo tenía casi cerrado. Es más, ya habían pasajes de vuelo para Carlos Arturo Vaca hacia la frontera, hacia Cúcuta, y se lo termina quedando el Cali. Lo presentarán, pero ya puso, al momento de la grabación no está presentado, pero ya puso el Cali el comunicado en sus redes de que Carlos Arturo Vaca alcanzó un acuerdo con el equipo azucarero. Así que va a terminar en el Cali. Falta la firma. Que bueno, también puede pasar que en 2 horas se caiga el negocio. No creo, en este momento es casi un hecho. Nos quedamos en el Cúcuta Deportivo y pasamos al Deportes Tolima, donde llegó Sebastián Oliveros como nuevo técnico, reemplazante de el señor Lucas González, que para los hinchas del Tolima dejó al equipo tirado. Me uno, un equipo que se mantiene en Copa Libertadores, que va a ser el único equipo colombiano peleando Libertadores. Llegó Luis Sánchez, Jorge Cabezas Hurtado, me disculpo, le agregué una S, y Miguel Ortega. Estas son las llegadas
conjunto Pijao. Se fue Lucas González, se fue Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Tatay Torres, vendido al exterior justamente a México por parte de Nacional. Se fue Luis Martínez, que estaba cedido en Atlético Nacional, y se fue también Elan Ricardo. Egresos duros para el Deportes Tolima. El más fuerte, además de Lucas, es la salida de Tatay. Y bueno, Juan Pablo Nieto, sí, yo creo que Juan Pablo Nieto es dentro de todo reemplazable. La salida de Tatay era el alma de este equipo. Tatay era el que se encargaba de sacar la cara por el equipo. Vamos al Deportivo Pasto, donde llegó Jorge Obregón, Joyce Osa, Julián Quiñones, Frank Martínez y Andrés Ibargüen. Las bajas fueron José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrei Estupiñán, Johan Caicedo y Iago Herrerín. Bajas sensibles para el Pasto. Sensibles. El Pasto que viene de hacer un buen semestre, dentro de todo. Estuvo en cuadrangulares, en playoff, la costumbre. Volvemos a los cuadrangulares ahora. Pero bajas sensibles. La de Andrei Estupiñán es durísima. No sé si se puede reemplazar tan fácil. Y si me pregunta, las altas no son como para reemplazar al goleador del semestre pasado. Vamos al Pereira. El Pereira no puede cerrar fichajes, así que no hubo fichajes. Tampoco, evidentemente, si no puede fichar, pues tampoco va a vender, porque se desbarata el equipo. O sube a los jóvenes, o empieza a ir descontando en la nómina. No puede fichar por un problema legal que parece que no va a resolver tampoco. En otro video lo podemos hablar y extender, porque este video ya va bastante largo. Vamos con Fortaleza. Los Amix, otro de los equipos capitalinos que sumó, este me parece que es un buen refuerzo. Diego Arias, por acá debió empezar quizás Diego Arias en el fútbol colombiano. Andrés Copete e Ítalo Montaño, las llegadas. Se fue Sebastián Oliveros, el DT anterior, el técnico anterior, Miguel Pernía y Andrés Arroyo. No hubo grandes movimientos más allá de Diego Arias, que yo creo que, es un técnico acostumbrado a manejar equipos jóvenes. Y Forta suele tener importancia en el subir jóvenes a primera. En Inter de Bogotá llegó Cristian Dajome, Miguel Pernía, Sebastián Giraldo, Diego Duarte, Johan Garcés y Kevin Cataño. El de Cataño me pareció un fichajazo. El de Dajome también. El de Garcés es un fichaje interesante. En Inter puede rendir porque las bajas fueron duras, fueron sensibles. Se fue Ian Poveda, Juan Valencia, Byron Caicedo, Brandon Quiñones, Samir Mayo, Derek Moncada, Calazán Suárez, Luis Mosquera y Kevin Parra. Lo desvalijaron al pobre Inter. Lo desvalijaron. Las grandes figuras se fueron. Ian Poveda se fue, Juan Valencia se fue a Necaxa. De hecho, Juan Valencia debutó en Necaxa en 2 minutos. Metió el gol de la victoria. Tipo diferencial. Ni hablar de Derek Moncada, que yo creo que lo va a extrañar mucho el Inter de Bogotá. Parra, es que Parra era probablemente la cara del equipo hasta que despuntó el señor Ian Poveda. Pero perdió bastante Inter de Bogotá. Veremos si le alcanza con los refuerzos. Son buenos los refuerzos. Y tampoco es que en enero los que fueron referentes a lo largo del semestre eran jugadores a los cuales uno les apostaba. Quizás Ian Poveda y Kevin Parra, pero no eran jugadores en los que uno decía, ojo con este en enero. E Inter de Bogotá los convirtió en eso justamente. Vamos a Jaguares, donde llegó Gerson Malagón, Nicolás Giraldo, Juan Pablo Arcila, Andrés Alfonso y Faber Gil. Esos son los fichajes de Jaguares. Se fue Jomier Viveros, Vladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Jairo Moreno, John Barrios y Kaiser Lenis. Esas son las salidas del equipo de Córdoba, de Montería justamente. Llaneros, llegó Juan Castilla, que ha tenido un recorrido amplio dentro de los equipos del fútbol colombiano a pesar de su corta edad. Daniel Quiñones y Joel Contreras son las llegadas
al equipo de Llaneros. Se fueron Miguel Ortega, Kevin Caicedo, Brian Benítez, Jonier Blanco y Eric Bodenser. Las salidas del conjunto del Llano. Once Caldas sumó a Andrés Correa, a Edwin Torres y a Juan Pablo Nieto. ¿Juan Pablo Nieto le dará para rendir en Once Caldas? Veremos a lo largo de este semestre. Bajas: Deiner Quiñones, Esteban Beltrán, Kevin Cuesta, Iván Rojas, Jefferson Rodallega, Kevin Tamayo, Luis Sánchez y James Aguirre. Otro equipo desvalijado en el fútbol profesional colombiano. Más egresos que ingresos, más salidas que llegadas. Envigado solo sumó, escuche, Ángelo Rodríguez, Andrés Rodallega, Joao Rodríguez, Johan Nieva, Jaime Mora y Jefferson Gómez. Ninguna baja. El conjunto de Envigado, que bueno, no estará en este semestre, estará en el próximo, pero estos son los fichajes de todos los equipos del FPC. Dejen en la cajita de comentarios si su equipo se reforzó bien, cuál fue el equipo que mejor se reforzó. ¿Hay algún fichaje que verdaderamente le mueva algo? ¿Algún técnico? ¿Algún director deportivo? ¿Algún delantero? ¿Cómo fichó su equipo en este mercado, en esta ventana mundialista? Porque sí, de pronto usted, por estar viendo el mundial, por estar viendo a Noruega, se perdió lo que pasaba con su equipo en el FPC. Bueno, acá en este video tiene todos los fichajes resumidos.